Antes de comenzar con este impactante reportaje exclusivo, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta al video o compartirlo. Mi trabajo de análisis, investigación y comentarios solo puede continuar con tu apoyo. Tus me gusta, comentarios y suscripciones me motivan aún más para traerte las historias reales tras bambalinas, los secretos jamás revelados del deporte y el entretenimiento latinoamericano. Durante décadas, la vida privada de Julio César Chávez, el gran ídolo del boxeo mexicano, ha estado envuelta en un halo de admiración, misterio, dolor y contradicción. Todos conocen al campeón, el hombre invencible, la leyenda que llena estadios, el nombre que infunde temor en sus rivales. Pero pocos conocen al hombre que vive tras los reflectores, en la intimidad de su hogar, con sus debilidades, sombras y tormentas. Y entre esos pocos estaba Amalia Carrasco, su exesposa, la mujer que compartió con el campeón sus años más turbulentos, vulnerables y trágicos. Durante mucho tiempo, Amalia guardó silencio. Un silencio denso, tenso, cargado de recuerdos demasiado dolorosos para expresar. Pero el tiempo, la madurez, el deseo de decir la verdad y sobre todo la necesidad de sanar, finalmente la impulsaron a romper ese silencio. Y lo hizo de una manera que sorprendió a periodistas, aficionados e incluso a quienes estaban cerca del campeón. Lo que Amalia reveló no fue un ataque, ni una venganza encubierta. Fue, según dijo, un testimonio humano, un retrato honesto del hombre que amó, el padre de sus hijos, el ídolo que el mundo aclamaba mientras su familia se desmoronaba. Es una historia que mezcla gloria, desesperación, amor, adicción, violencia silenciosa, presión mediática y una soledad de la que ni siquiera el mayor campeón de la historia puede escapar. Amalia rememora aquellos primeros años con Julio con una mezcla de nostalgia y amargura. Fueron años gloriosos, casi la época dorada del cine. Estaba en la cima de su carrera, las marcas lo cortejaban, la prensa lo perseguía y los fans lo adoraban. Para cualquiera, formar parte de ese universo debió ser un gran privilegio. Y, de hecho, al principio lo fue. En sus primeras confesiones, Amalia describe a un joven Julio como carismático, enérgico y ambicioso. Era alguien que iluminaba cualquier lugar, dice. Tenía una confianza innata que hacía que todos quisieran estar a su lado. Pero tras esa llamativa apariencia se escondía algo más profundo. Una vulnerabilidad oculta, una necesidad constante de reconocimiento, de aplausos, de sentirse siempre el mejor. Según Amalia, esa necesidad, aunque inicialmente imperceptible, fue la fuente de muchos de los demonios que afloraron más tarde. También recuerda que los primeros meses de su relación estuvieron llenos de risas, viajes y sueños compartidos. Julio hablaba de formar una familia estable, de construir una vida lejos del ruido. Aunque irónicamente, era él quien generaba el mayor ruido mediático, que lo atormentaba constantemente. Me prometió paz, recuerda Amalia, pero vivimos en medio de una tormenta. A medida que el nombre de Julio César Chávez se convertía en sinónimo de victoria, la presión aumentaba enormemente. Las expectativas del público creaban una carga emocional que ningún ser humano podía soportar, ni siquiera un campeón invicto. Fue durante esos años, revela Amalia, que el consumo de drogas comenzó a convertirse en un peligro constante. No de repente, sino gradualmente, casi imperceptiblemente. Primero las fiestas, luego las fiestas después de los partidos, luego las rutinas que continuaban sin razón alguna. Hubo momentos en que ya no podía distinguir si veía al hombre que amaba o su sombra, confiesa Amalia con la voz entrecortada. Desaparecía durante horas, a veces días. Y aunque regresaba, siempre regresaba. Nunca volvía a ser el mismo. Más irritable, impulsivo, distante. Amalia intentó comprender, consolar, perdonar, pero se hizo cada vez más difícil. Cuanto más se extendía el mito, más se hundía el hombre detrás de él. Una de las revelaciones más dolorosas que comparte Amalia es que su hogar, que debería haber sido un santuario, se había convertido en un espacio impredecible.
No era el infierno violento que muchos imaginan, sino algo más sutil pero igualmente devastador. Abandono emocional, ausencia, desconexión total. Julio solía llegar a casa desorientado, con los ojos rojos, la voz pastosa y la mente agitada. A veces quería hablar, a veces no quería ver a nadie. A veces se encerraba en casa, a veces se iba sin decir a dónde iba. Me sentía invisible, recuerda Amalia. Como si mi existencia estuviera fuera de la arena donde él vivía. Intentó mantener la relación, pero también tenía que proteger a sus hijos. Había noches en que dormía con una oreja tapada, temerosa de cualquier llamada o ruido repentino. No sabía si volvería a casa sano y salvo esa noche. La relación se convirtió en un círculo vicioso. Discusiones, reconciliaciones fugaces, promesas vacías. Él juró cambiar. Ella quería creerle. Pero el camino hacia la recuperación no fue fácil y en ese momento, Julio ni siquiera había admitido tener un problema. Mientras su vida privada se desmoronaba, todo por fuera era perfecto. Amalia tenía que mantener una sonrisa perfecta. La prensa la buscaba constantemente, no para preguntar por su salud, sino para obtener declaraciones sobre la próxima pelea del campeón o su estado físico. Recuerda entrevistas en las que fingía que todo estaba bien, porque cualquier atisbo de duda podía generar titulares escandalosos. Era una jaula de oro, dice. Era famosa, tenía acceso a todo, pero no podía contarle a nadie lo que realmente estaba pasando. Incluso ocultó lo peor a su familia, por vergüenza, por la necesidad de proteger a sus hijos y por la costumbre mexicana de mantener los asuntos en familia. Era un secreto que la atormentaba en silencio. Uno de los momentos más impactantes que Amalia recuerda fue la noche en que Julio llegó a casa completamente fuera de sí. No recuerda las palabras exactas, pero sí recuerda el miedo, un miedo que jamás había sentido. En ese momento comprendí que podía perder a mi familia o podía perderme a mí misma. Fue la primera vez que consideró seriamente irse, empacar sus maletas, desaparecer, buscar refugio en otro lugar. Pero no lo hizo. El amor también es un veneno, dijo, describiendo con claridad lo que había soportado durante años. Los días siguientes fueron una mezcla de caos y una tensa calma. A veces, Julio parecía consciente del daño que había causado y prometía ayudarla a recuperarse. Otras veces, lo negaba todo, acusándola de exagerar. Amalia confiesa que lo único que la mantuvo firme fue el amor por sus hijos. Eran mi fuerza, admite. Si no fuera madre, probablemente me habría rendido mucho antes, o me había perdido para siempre. Entre lágrimas, recuerda sus esfuerzos por mantener una vida normal para ellos. Los desayunos apresurados, las fiestas infantiles cuando Julio no estaba, las noches inventando historias para protegerlos. Era una lucha diaria entre madre, esposa y mujer que sufría en silencio. Aunque Amalia siempre creyó en las segundas oportunidades, también se dio cuenta de que su vida estaba tomando un rumbo oscuro. La distancia emocional era demasiado grande y la confianza se había roto. Empezó a darse cuenta de que ya no esperaba que volviera ni creía en sus promesas. Aprendió a vivir sola, aunque él siguiera en la misma casa. El final no llegó de repente, confesó. Fue una acumulación de pequeñas heridas, palabras hirientes, miradas vacías, silencios más pesados que los gritos. La relación ya no era un hogar. Y así, casi sin darse cuenta, Amalia comenzó a preparar el terreno emocional para la separación. La historia de Amalia Carrasco y Julio César Chávez no puede comprenderse sin afrontar los demonios que este campeón cargó consigo durante años. Demonios silenciosos, insidiosos, presentes en cada victoria, en cada derrota, en cada noche en que la gloria parecía un precio demasiado alto. En este capítulo, Amalia revela por primera vez lo que vivió a puerta cerrada. La lucha contra la adicción, la manipulación de quienes la rodeaban, la presión económica, el abandono emocional y, sobre todo, el colapso mental de un hombre que, a pesar de ser amado por millones,
Estaba profundamente solo. Para el público, Julio era invencible. Su cuerpo parecía de acero, su mente invulnerable, su resistencia sobrehumana. Pero Amalia vio las grietas antes de que se hicieran públicas. No empezó con un exceso, recuerda. Empezó con una excusa. Pequeñas excusas, casi insignificantes. Solo para relajarme. Expresión. No entiendes lo que se siente. Todo el mundo lo hace después de un partido importante. Déjenme disfrutar, me lo merezco. Amalia dice que al principio no se dio cuenta del peligro. Era joven, ingenua y confiaba ciegamente en él. Pero el consumo ocasional se convirtió en hábito, y ese hábito en dependencia. Cada victoria era motivo de celebración, pero cada fracaso, cada duda, cada crítica también lo empujabas a buscar refugio en el mismo lugar. Describe escenas dignas de una película. Fiestas interminables. Habitaciones de hotel llenas de desconocidos. Amigos que desaparecen tan rápido como aparecen. Promesas hechas con entusiasmo y olvidadas al amanecer. Mientras los aficionados veían a un héroe nacional, Amalia veía a un hombre atrapado en un laberinto. Era como vivir con dos Julios distintos. Uno alegre y cariñoso, el otro sombrío y taciturno. El primero era el que jugaba con sus hijos, el que reía, el que hablaba de sueños, de trabajo, de una vida tranquila, lejos del lujo. El segundo fue el que regresó a casa sin recordar dónde había estado ni con quién, el que prometió cambiar, pero recayó una y otra vez. Amalia relata un momento crucial. Una noche, Julio llegó a casa y no reconoció la sala. Se quedó mirando la pared, como si estuviera en un lugar extraño. Los niños dormían. Ella intentó ayudarlo, pero él apenas podía concentrarse en su propia respiración. Fue la primera vez que realmente pensé que podría morir en mis brazos. Ese miedo, tan real, tan profundo, tan paralizante, la ha atormentado durante años. En su testimonio, Amalia reveló un punto clave. Julio nunca estaba solo, y ese era precisamente el problema. Su círculo era una mezcla de aduladores, oportunistas y parásitos. Según ella, muchos de los supuestos amigos del campeón desempeñaron un papel fundamental en su caída. Le proporcionaban estimulantes, organizaban fiestas, lo protegían de todo mal, lo colmaban de halagos vacíos y lo hacían sentir intocable. Para ellos, Julio no era una persona. Era una fuente de dinero, influencia y contactos. Cuando Amalia intentó intervenir, esos mismos amigos la marginaron y la desacreditaron. Me pintaron como una villana, una mala esposa que quería controlarlo. En su estado de vulnerabilidad, Julio confiaba en ellos. Eran su escape, su refugio, aunque lo estaban destruyendo lentamente. La gente suele pensar que vivir con un campeón significa vivir en el lujo. Pero Amalia describe una realidad completamente distinta. Éramos ricos por fuera, pero pobres por dentro. Había villas, coches, fiestas, viajes, pero también enormes deudas, malas inversiones, gastos excesivos y obligaciones financieras con personas que solo sabían aprovecharse de ellos. Reveló por primera vez que hubo momentos cruciales en los que no había dinero para los gastos básicos porque todo se iba en fiestas y derroche. Miles de millones de pesos se perdieron en manos de asesores dudosos. Los familiares le pedían a Julio enormes préstamos y él, por culpa o presión, nunca se negaba. Los patrocinadores le exigían cada vez más al campeón, sin importarle su deterioro físico o mental. Amalia en silencio tomaba decisiones que él no podía. Pagar las facturas, negociar las deudas, proteger los bienes, evitar que los acreedores acudieran a los medios. Yo era contadora, madre, psicóloga, enfermera, todo menos esposa. Lo más doloroso para Amalia no era la fama, la adicción ni la presión económica. Era la soledad emocional. Vivía al lado de un hombre que no estaba. Lo describió como un fantasma de carne y hueso, presente físicamente, pero ausente mentalmente. Algunos días podía hablar durante horas, rememorando el pasado, planeando nuevos comienzos, mostrando ese lado dulce que la había enamorado de nuevo.
y al día siguiente podía ignorarla por completo, cerrando su mente. El amor era real, pero estaba profundamente herido. Amalia admitió que ella también había cambiado. Se había vuelto más fría, más pragmática, más desconfiada. Su corazón, cansado de promesas vacías, había comenzado a cerrarse. Si hay algo que hace que la voz de Amalia se quiebre al hablar, son sus hijos. Se merecen un padre presente y una madre fuerte, pero no tienen ninguno de los dos. Recuerda las veces que sus hijos preguntaron: ¿Dónde está papá? ¿Por qué papá no vino a mi presentación? ¿Por qué papá está durmiendo a estas horas? ¿Por qué mamá está triste? Por primera vez, Amalia admite que a menudo inventa historias para protegerlos. Papá está en el entrenamiento. Papá tiene una reunión importante. Papá está cansado después de la discusión. Pero en el fondo, todos los niños saben que la realidad es mucho más dolorosa. Entre sus confesiones más impactantes, Amalia relata momentos en los que sintió verdadero miedo, no solo por su hijo, sino también por ella misma y sus hijos. Hubo noches en que Julio entraba y hablaba con agresividad, rompía cosas en la casa, tenía un comportamiento errático que asustaba a todos. A menudo desaparecía sin dejar rastro durante días. Una noche, relatada por primera vez, marcó un punto de inflexión. Julio llegó tambaleándose, con los ojos muy abiertos. Se desplomó en la sala. Los niños dormían. Amalia intentó despertarlo, pero no respondía. Llamó a su médico para evitar problemas. Esa noche pensé que iba a morir delante de mí, y no supe cómo explicárselo a los niños. Fue la primera vez que pensó: tengo que irme, si no ninguno de nosotros sobrevivirá. Hubo intentos de recuperación, y Amalia habla de ellos con respeto. Julio intentó recuperarse muchas veces. Hubo días en que parecía renacido. Volvió a Anastasia a entrenar. Pidió perdón. Pasó tiempo con sus hijos. Habló de cambiar su vida. Pero las recaídas eran inevitables. Cada vez que él caía, yo también caía. La esperanza es un arma de doble filo. Después de años de lucha silenciosa, de noches interminables de miedo, de frustración y de pequeñas victorias que parecían no cambiar nada, llegó el momento inevitable. La separación definitiva entre Amalia Carrasco y Julio César Chávez. No solo aborda el fin de un matrimonio que parecía destinado a sobrevivir a todo, sino también las consecuencias, las verdades finales y el legado de ambos. El campeón y la mujer que lo amó a pesar de todo. Amalia relata que la decisión de separarse no fue súbita, sino un proceso doloroso, casi una construcción diaria de fuerza. Cada día que pasaba con él, cada recaída, cada decepción, me acercaba más a la conclusión de que debía salvarme a mí misma y a mis hijos. Ella describe cómo durante años había intentado ser suficiente: esposa, madre, enfermera, confidente, mediadora entre Julio y su mundo caótico. Pero había llegado un punto en que el precio emocional era demasiado alto. La decisión final no estuvo marcada por un gran enfrentamiento, ni por un acto dramático de infidelidad o escándalo público. Fue más bien la acumulación de pequeños dolores, silencios y ausencias que hicieron insostenible cualquier intento de reconciliación. No dejé de amarlo, confiesa. Simplemente entendí que amar no significaba destruirme a mí misma. Aunque la separación fue inevitable, el proceso legal y emocional estuvo cargado de tensiones. Amalia recuerda audiencias judiciales largas y complejas, negociaciones sobre bienes y custodia de los hijos, y la exposición constante ante medios que buscaban cada detalle de la vida privada del campeón. Custodia de los hijos. Amalia se convirtió en la principal responsable, mientras que Julio debía cumplir horarios estrictos de visitas, bienes y propiedades. Se reveló un entramado de inversiones, autos de lujo, casas y contratos que complicaban aún más la división justa, dinero y deudas. Muchas deudas acumuladas durante los años de exceso de Julio afectaban directamente a la familia y requerían un manejo delicado por parte de Amalia. Ella recuerda que muchas veces tuvo que usar su inteligencia y paciencia para proteger a los hijos y garantizar que el legado económico no se perdiera en manos equivocadas. Ser la esposa del campeón significaba también ser su contadora no oficial y su guardiana financiera, aunque ya no estuviéramos juntos.
Según Amalia, Julio vivió la separación de manera contradictoria. Por un lado, con orgullo y cierta negación, incapaz de asumir totalmente su responsabilidad en la caída de su matrimonio. Por otro, con remordimiento genuino, conscientes de los daños ocasionados. Amalia recuerda conversaciones profundas y honestas que ambos sostuvieron. Julio confesó sentirse culpable por sus adicciones y su comportamiento errático. Admitió que muchas de sus acciones habían herido profundamente a su familia. Reconoció que la fama y la presión mediática habían deteriorado su capacidad de mantener una relación estable. Sin embargo, también hubo momentos de negación y rabia. Julio, como cualquier ser humano con un historial de victorias incuestionables, no podía aceptar completamente que su fuerza dentro del ring no se tradujera en estabilidad emocional fuera de él. Amalia recuerda episodios de discusiones, silencios prolongados y lágrimas compartidas, donde ambos trataban de reconciliar lo que parecía irreconciliable. Para Amalia, la ruptura marcó un comienzo doloroso pero necesario. Su proceso de reconstrucción personal fue lento pero constante. Se centró en proteger y criar a sus hijos, asegurándose de que tuvieran un entorno estable y amoroso. Se dedicó a recuperar su independencia emocional y financiera, a encontrar trabajo, a formarse y a desarrollarse personalmente. Aprendió a amar de nuevo sin depender de otros, sanando heridas que habían permanecido ocultas durante años. Confesó que el divorcio también fue una liberación. Por fin podía respirar, tomar decisiones sin miedo y enseñar a sus hijos el valor de la resiliencia y la autoafirmación. Aprendí que amar a alguien no significa sacrificar tu vida y tu felicidad. Amalia destaca la marcada diferencia entre la percepción pública de Julio César Chávez y la realidad que ella vivió. Mientras los medios lo celebraban como un ícono, un héroe nacional e invencible en el ring, ella conocía al hombre que tenía miedo de enfrentar sus propios demonios. Un hombre vulnerable y sensible, lleno de dudas y miedos. Un padre frío, aunque siempre cariñoso cuando estaba presente. Un esposo maravilloso en sus momentos de lucidez, pero también destructivo en otros. Julio era el héroe de todos, menos de sí mismo, y yo lo presencié. Este contraste, según Amalia, fue lo más difícil de soportar. Vivir entre la gloria externa del campeón y su devastación interna la colocó en un papel complejo, cargada de responsabilidad y dolorosos silencios. La historia de Amalia no pretende ser una crítica, sino más bien enseñar y advertir sobre los riesgos de idealizar a las figuras públicas y la importancia de establecer límites en cualquier relación. Entre las lecciones que aprende se encuentran: el amor no basta para sostener una relación ante la adicción y el abandono emocional. La resiliencia y la independencia personal son herramientas fundamentales para superar las crisis familiares. El bienestar de los niños siempre debe ser lo primero, incluso si eso significa tomar decisiones dolorosas. Romper el silencio puede ser un acto liberador y justo, tanto para quien habla como para quienes lo rodean. Finalmente, Amalia reflexiona sobre el legado que ambos dejan. Julio, con su atletismo, disciplina en el ring y capacidad para inspirar a millones, pero también con sus errores, fracasos y adicciones. Amalia, con su valentía ante la adversidad, protegiendo a sus hijos y construyendo una nueva vida, demuestra que la fortaleza también existe fuera del ring. Somos seres humanos, y la historia de nuestra familia lo demuestra. Concluye que su historia no busca desacreditar, sino humanizar. Mostrar que detrás de los reflectores, los aplausos y los trofeos, todavía hay personas con historias complejas, emociones profundas y decisiones difíciles. Amalia deja un mensaje claro para quienes se sienten atrapados en relaciones similares. Hablar y compartir la verdad libera el alma. Reconocer los errores propios y ajenos es un paso hacia la sanación. La vida continúa, y el poder de reconstruir reside en cada uno de nosotros. Hoy puedo mirar atrás sin resentimiento, sin miedo y con orgullo por todo lo que hemos vivido y aprendido. Ese orgullo no es solo por ella, sino también por sus hijos y por la vida que ha intentado construir a partir del caos, que revelan la historia íntima y desconocida de Amalia Carrasco junto a Julio César Chávez. Nos encontramos ante un relato que trasciende la fama, los títulos
y los aplausos. No se trata únicamente de una biografía de la vida de un campeón, sino de una crónica humana sobre amor, resiliencia, dolor y superación. La historia de Amalia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza compleja de las relaciones, sobre el precio de la gloria y sobre la fuerza silenciosa de quienes, como ella, permanecen firmes para proteger a quienes aman, incluso cuando el mundo parece desmoronarse a su alrededor. Lo que hace especial este testimonio es que rompe los estereotipos, porque durante mucho tiempo la narrativa pública sobre Julio César Chávez se centró en sus victorias, su invencibilidad en el ring y su figura como ídolo nacional. Sin embargo, la verdad que Amalia nos entrega es mucho más profunda. Un hombre que enfrentó demonios internos, decisiones equivocadas, adicciones y una presión mediática inhumana. Y una mujer que tuvo que aprender a sobrevivir emocionalmente mientras mantenía unida a su familia. Este contraste nos enseña que incluso las leyendas tienen vulnerabilidades y que detrás del aplauso hay historias que pocas veces llegan a los titulares. Uno de los aspectos más inspiradores de esta historia es la manera en que Amalia logró reconstruirse tras años de sufrimiento. Su proceso de separación, lejos de ser simplemente un final doloroso, se convirtió en un acto de coraje y autoafirmación. Ella nos recuerda que, aunque el amor pueda ser profundo, no debe ser a costa de la salud emocional, física o mental propia. La resiliencia que muestra Amalia se refleja en su capacidad de establecer límites claros, entendiendo que el bienestar de sus hijos y el suyo propio debía ser la prioridad. Sanar heridas profundas, reconociendo el dolor que le causó la relación sin permitir que la amargura la definiera. Encontrar independencia emocional y financiera, demostrando que la vida continúa incluso después de las decisiones más difíciles. Es un mensaje universal que va más allá del caso específico de Julio César Chávez. Todas las personas, incluso aquellas cercanas a figuras públicas, enfrentan luchas internas, desafíos ocultos y situaciones que requieren valentía para afrontar y superar. Amalia ha roto el silencio no para buscar notoriedad, sino para ofrecer una verdad cruda y sincera. En un mundo donde la imagen muchas veces reemplaza la realidad, su testimonio nos permite comprender el lado humano de los ídolos, recordando que la fama y la fortuna no necesariamente protegen del dolor o la soledad. Aprender que hablar de nuestros problemas y compartir nuestras experiencias puede ser un paso crucial hacia la sanación, tanto personal como familiar. Reconocer que la valentía no siempre se mide por títulos o victorias públicas, sino también por la capacidad de enfrentar adversidades íntimas y construir una nueva vida. Al contar su historia, Amalia también ofrece un mensaje de esperanza. Aunque la vida puede estar marcada por la decepción y la lucha constante, siempre existe la posibilidad de reconstruirse, de reencontrarse con uno mismo y de crear un legado que trascienda los errores y las dificultades. Otro punto central que emerge de esta historia es la manera en que Amalia protegió a sus hijos durante años de turbulencia. La maternidad fue su ancla, su fuerza para resistir y su guía para tomar decisiones difíciles. Ella demuestra que, incluso en los momentos más oscuros, es posible priorizar el bienestar de los más vulnerables y ofrecerles un entorno seguro. La dedicación de Amalia hacia sus hijos nos recuerda que la verdadera fortaleza a menudo reside en los actos silenciosos, en las decisiones difíciles que no se celebran públicamente, pero que cambian vidas de manera profunda. El testimonio de Amalia no busca desacreditar a Julio, sino humanizarlo. La historia completa revela que, detrás del campeón, existía un hombre que también cometía errores, que era vulnerable y que estaba sujeto a las mismas presiones, miedos y tentaciones que cualquier persona. Esto nos permite valorar las victorias y logros de Chávez, reconociendo que alcanzarlos implicó sacrificios personales enormes. Entender que el precio de la fama y la admiración pública puede ser devastador para la vida privada. Reflexionar sobre la dualidad que enfrentan los ídolos. Admiración externa versus conflictos internos. El mensaje final de Amalia. Fuerza, esperanza y autoafirmación.
Amalia cierra su relato con un mensaje poderoso. Hoy puedo mirar atrás sin rencor, sin miedo, y con orgullo por todo lo que sobrevivimos y aprendimos. Aprendí que amar no significa destruirte, sino crecer juntos y cuando no es posible protegerte a ti mismo y a los tuyos. Su experiencia nos enseña que el amor verdadero incluye respeto y cuidado mutuo, no solo pasión o historia compartida. La resiliencia y la fortaleza personal son habilidades que se desarrollan en la adversidad. Hablar de nuestras experiencias, por más dolorosas que sean, puede liberar y educar a otros. Cada persona tiene derecho a reconstruirse, independientemente de los errores pasados de aquellos que amó. Si esta historia te ha impactado, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like y compartir este video o artículo con tus amigos y familiares. Al hacerlo, nos ayudas a continuar investigando y difundiendo historias auténticas, revelaciones inéditas y análisis profundos sobre figuras públicas que el mundo cree conocer, pero cuyas vidas privadas esconden lecciones importantes. Tu participación es clave. Cada comentario, cada suscripción y cada compartido nos permite seguir ofreciendo contenidos exclusivos, entrevistas reveladoras y análisis detallados que no encontrarás en otro lugar. Al suscribirte, no solo apoyas nuestro trabajo, sino que te unes a una comunidad de lectores y espectadores que valoran la verdad, la transparencia y el relato humano detrás de los íconos del deporte y del entretenimiento. Suscríbete ahora para recibir más historias detrás de las cámaras. Comparte este artículo para que otros conozcan la historia completa de Amalia y Julio. Déjanos tu comentario contando tus reflexiones, experiencias o preguntas sobre relaciones, resiliencia y la vida detrás del éxito. En conclusión, la historia de Amalia Carrasco y Julio César Chávez es mucho más que un relato de fama, éxito y gloria deportiva. Es un testimonio sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre los sacrificios que implica amar, sobre la resiliencia ante la adversidad y sobre el poder de la verdad. Amalia nos recuerda que detrás de cada campeón hay personas con historias ocultas, emociones profundas y desafíos que rara vez se muestran al público. Su voz es un llamado a la empatía, a la reflexión y a la acción. Nunca subestimemos la fuerza silenciosa de aquellos que luchan por mantener a salvo lo que más aman. Gracias por leer y acompañarnos en esta reveladora serie. No olvides suscribirte, dar like y compartir para que más personas puedan conocer esta historia que ha permanecido oculta durante demasiado tiempo. Tu apoyo es nuestro motor para continuar investigando, contando historias y revelando la verdad detrás de los grandes íconos. Únete hoy, sé parte de esta comunidad y descubre más secretos que el mundo aún no conoce.